El jardín de Adán y Eva. Había una vez, en un lugar muy lejano y maravilloso, un hermoso jardín llamado Edén. Este jardín era especial porque tenía todo lo que uno pudiera desear. Árboles frondosos, flores de colores, ríos cristalinos y animales de todas las especies. En el jardín de Edén vivían dos personas muy especiales, Adán y Eva. Adán y Eva eran los primeros seres humanos creados y vivían felices en este jardín mágico. Ellos cuidaban de las plantas, jugaban con los animales y disfrutaban de la naturaleza. Todo era perfecto para ellos porque no les faltaba nada y estaban siempre felices. Dios les dijo a Adán y Eva que podían comer de todos los frutos de los árboles del jardín, excepto de uno. En el centro del jardín había un árbol muy especial llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les advirtió que no debían comer del fruto de ese árbol, porque si lo hacían, conocerían el bien y el mal, y dejarían de ser completamente felices. Adán y Eva prometieron obedecer a Dios y se alejaron del árbol. Pasaron los días, y ellos siguieron disfrutando del jardín. Jugaban con los animales, exploraban nuevos lugares y comían deliciosos frutos. Todo era perfecto. Pero un día, una serpiente astuta se acercó a Eva cuando estaba sola. La serpiente, que era muy engañosa, comenzó a hablarle. ¿Por qué no comes del fruto del árbol del conocimiento?, preguntó la serpiente. Eva respondió. Dios nos dijo que no debemos comer de ese fruto, porque si lo hacemos, conoceremos el bien y el mal, y ya no seremos completamente felices. La serpiente sonrió y le dijo. No te preocupes, nada malo te pasará. De hecho, si comes ese fruto, serás sabia como Dios y conocerás muchas cosas. Eva miró el fruto, y aunque dudó al principio, la curiosidad fue más fuerte. Tomó el fruto, lo probó y sintió un sabor delicioso. Luego, buscó a Adán y le ofreció el fruto. Adán, confiando en Eva, también comió del fruto. En ese momento, algo cambió en ellos. Se dieron cuenta de que habían desobedecido a Dios y sintieron miedo y vergüenza. Se escondieron entre los árboles, pero Dios, que todo lo veía, los llamó. Adán, Eva, ¿dónde están?, preguntó Dios. Ellos salieron de su escondite y confesaron lo que habían hecho. Dios los miró con tristeza y les explicó que, por haber desobedecido, tendrían que dejar el jardín de Edén y vivir en el mundo exterior. A partir de ese momento, conocerían el bien y el mal, y enfrentarían desafíos y dificultades. Adán y Eva se despidieron del jardín, llevando consigo las enseñanzas y recuerdos de aquel lugar maravilloso. Aunque enfrentaron muchos retos en su nueva vida, nunca olvidaron la belleza y la felicidad del jardín de Edén. Esta historia nos enseña la importancia de obedecer y seguir las enseñanzas de quienes nos cuidan y nos aman. A veces, la curiosidad puede llevarnos por caminos equivocados, pero siempre podemos aprender de nuestros errores y buscar hacer el bien. Recuerden siempre ser obedientes y respetuosos. Hasta la próxima aventura.